Gabriel Boric cumple un año al frente del gobierno de Chile. El perfil del mandatario no es el mismo que tuvo al asumir, fundamentalmente por la derrota que sufrió en septiembre de 2022 con el intento de cambiar la constitución pinochetista. Con el triunfo del rechazo a la nueva Carta Magna, Boric debió realizar cambios en el gabinete, ampliando la presencia de moderados en la gestión, lo que marca un cierto corrimiento pragmático de su administración. Al cumplirse los primeros 12 meses de gobierno, el equilibrio de fuerzas de izquierda y centroizquierda se mantienen en el Palacio de la Moneda. Desde sus primeras intervenciones políticas, Boric se constituyó en un referente del progresismo en Chile. Surgido de las protestas estudiantiles de 2011 que luchaba por una educación gratuita y de calidad, el liderazgo que logró en ese movimiento lo llevó al Congreso como diputado. La sociedad lo reconoció como un referente que busca siempre la conciliación. Fue así que en noviembre de 2019 se convirtió en protagonista destacado en el acuerdo nacional que dio inicio al proceso constituyente, convenciendo incluso a sectores de derecha sobre la necesidad de una nueva Carta Magna en Chile. ¡Estamos de nuevo! Con la llegada al gobierno, el actual presidente moderó sus posiciones y recurre a los acuerdos transversales. Quiero que sepan que está en la voluntad de nuestro gobierno construir esos puentes y no dinamitarlos, con sectores políticos que no piensan igual que nosotros y también con la sociedad. Muchos sectores de izquierda no se sienten representados por esta moderación y manifiestan su decepción por este nuevo perfil. Lo acusan de no cumplir con muchas de las promesas de campaña, como ponerle un freno al Tratado Transpacífico que impulsa ratificar en el Parlamento. El TPP-11 es poner la lápida a Chile. Chile ya muere porque no han vendido todas las transnacionales. Y este presidente tiene la facultad para parar el TPP-11. Y no lo ha hecho. Y por eso estamos acá porque queremos increpar a todos los senadores, a todos los que han traicionado a nuestro pueblo. Ya van a ver cuando sin semillas no tengan que comer. Se trata de un acuerdo de libre comercio que también incluye a países como Australia, Brunei, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú y Vietnam. En su mandato como diputado, Boric fue un enfático opositor a su ratificación, pero ahora, como jefe de Estado, renunció a la facultad de frenar el acuerdo y negocia con los Estados miembros cambios en el documento de funcionamiento. Vamos a darle continuidad a esta importante cooperación multilateral que tenemos entre los países de la cuenca del Pacífico de nuestra América para el intercambio con lo que es hoy día el centro del mundo, que son los países del Asia-Pacífico con América-Pacífico. Boric recibe críticas también de sectores de izquierda por su cambio de posición con respecto al conflicto en la Araucanía, donde hay un enfrentamiento histórico entre el Estado chileno y comunidades mapuches por el reclamo de tierras ancestrales. Desde estos mismos sectores, cuestionan a Boric el cambio de discurso con relación a atentados incendiarios que afectan a iglesias, chacras y maquinaria agrícola en esa conflictiva región. De calificarlos como de hechos de violencia vinculados a la delincuencia, pasó ahora a definirlos abiertamente como terrorismo. A esto se suma el malestar que representa para estos sectores el estado de emergencia impuesto desde mayo del año pasado en la Araucanía y Biobío para controlar los mencionados ataques atribuidos a grupos mapuches radicalizados. La violencia la traen de afuera, la violencia la trae el gobierno con sus milicos, con sus pacos, con sus fuerzas especiales, con su rama armada que tiene, porque el Estado no está, hoy en día está sacando a los milicos no para mantener el orden. El Estado está sacando a los milicos para una guerra. Durante la campaña presidencial, Boric insistía en que la militarización no era la manera de combatir la problemática en la región. Otros tiempos. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 73 votos, 71 en contra, 3 abstenciones. Rechazado.
Este distanciamiento se refleja también en el Parlamento. En marzo, la Cámara de Diputados rechazó una reforma tributaria impulsada por Boric que implicaba cambios en las políticas sociales. La votación arrojó 71 votos a favor y 73 en contra, pero el resultado fue también producto de la ausencia de 3 diputados de izquierda aliados al gobierno. Más allá de estas posiciones, el presidente de Chile busca consolidar la tendencia alcista de su popularidad, que se inició a principios de febrero de 2023, cuando su índice de aceptación subió de 24 a 36%. Ahora, desde este nuevo punto de partida que nos ofrece este momento histórico, nos toca trabajar para recuperar en las instituciones, más que en el gobierno, en las instituciones y como sociedad la confianza en nosotros, en el gobierno y en cada uno de nosotros. Con este objetivo, busca oxigenar su gabinete con un equilibrio de funcionarios de izquierda, centroizquierda y de la concertación, sin alejarse de las ideas de cambio, pero con un estilo de conducción más moderado y apostando al éxito del segundo proceso para modificar la Constitución instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Un año del gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric. Rápidamente empezamos a analizar, punto por punto, algunas de las dificultades que ha atravesado en este primer año de gestión. Alta inflación, crisis de seguridad. Por un lado, conflicto mapuche, prórroga del estado de excepción en la zona de la Araucanía, recién se lo decíamos justamente en el informe, militarización de la frontera. Y seguimos avanzando con las dificultades, derrota en el plebiscito de salida, cambios en el gabinete, ya vamos a dar cuenta de este último punto. Los logros, aumento del salario mínimo, no es un dato menor, plan copago cero y otros planes sociales, acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente. Bueno, a ver, las dificultades y los logros plasmados en estos datos que ya analizamos, pero sucedió algo, por supuesto, y seguimos avanzando en los logros. Gira por Canadá y Estados Unidos, participación de la Cumbre de las Américas, ratificación del acuerdo de Escazú. Bueno, parte justamente de los logros y también tiene que ver con el trabajo que está haciendo en forma profunda en el país vecino con los derechos humanos. Bueno, parte de lo que está sucediendo en este primer año de gestión de Gabriel Boric, con cambios en el gabinete. Esto pasaba ayer, así lo anunciaba el presidente de Chile. A desplegarse en terreno, a trabajar desde las regiones, a chicotear a sus seremis, a los jefes de servicio, a privilegiar los resultados por sobre la ideología, a encarnar en su trabajo la vitalidad y alegría de vivir en Chile y cambiar para bien la vida de millones de compatriotas. Ya no es tiempo de diagnósticos, es tiempo de la acción. Les doy la bienvenida a los nuevos ministros y ministras. Les agradezco infinitamente a quienes hoy día nos dejan. Estaremos presentes por los niños y las niñas de nuestra patria, presentes por las personas mayores, por las mujeres, los hombres que trabajan, presentes por las familias que tengan espacio para disfrutar, presentes también por los que ya no están y por la memoria compartida. Estaremos presentes para asegurar un estado de bienestar que le dé tranquilidad, seguridad, justicia y paz para vivir con dignidad a todos nuestros compatriotas. Hoy nuestro gobierno está presente por un futuro mejor. A trabajar. Muchas gracias. Bueno, ¿cuánto hay para analizar en este primer año de gestión? A ver, Augusto, ¿por qué título o tema empezamos? Bueno, a mí me parece que Boric tiene más cuestiones en el debe, ¿no?, que en lo concreto. O sea, Sí, muchas claro. de las cosas que se propuso no lo pudo hacer, no por falta de voluntad de realizarlas, sino porque tuvo muy atado sus cambios, sobre todo las reformas estructurales, muy atadas a la nueva Constitución. Y esa nueva Constitución fue finalmente rechazada y ahora hay otro proceso que hay que ver cómo termina. En este año hay 3 derrotas concretas que se le pueden sumar a Boric, derrotas políticas importantes. La del plebiscito de salida, el contundente rechazo a la nueva Constitución, es un golpe que, si Bueno, bien así casi empezaba la gestión de Boric, sí, ¿no? claro, en septiembre del año pasado, digamos, él
no se puede decir que es que él perdió porque hizo campaña, sino porque es el presidente que prometió las reformas que están presentes en esa Carta Magna. Entonces está atado a lo que pueda pasar después. Y después hay dos cuestiones que me parecen claves, que hablan un poco de cómo está el sistema de relaciones, sobre todo en el Congreso, del gobierno para con la oposición. Boric no pudo nombrar al fiscal general, algo que no pasaba nunca de la historia de la democracia, de la vuelta a la democracia. Ningún presidente pudo no nombrar a su postulante para la Fiscalía General. El Senado se lo rechazó. Y ahora lo que pasó esta semana, el rechazo de la Cámara de Diputados a la reforma tributaria, una reforma tributaria que contemplaba un aumento de la recaudación de 3.6% y que con eso se iba a financiar programas sociales, equipamiento para los hospitales, para la atención primaria, esta pensión de garantía universal, el aumento, un incremento en las pensiones, que lo dijo el propio Mario Marcel, el ministro de Economía, dijo, bueno, todo esto no lo vamos a poder hacer en un año que se proyecta de más de estancamiento que de crecimiento, 0.5, 0.6 creo que es la proyección del propio gobierno. Entonces, la derrota en la reforma tributaria lo que muestra es, primero, un error de cálculo del gobierno que pretendía o que contaba con votos del Partido Ecologista Verde, de la Democracia Cristiana y del Partido por la Gente, que terminaron votando en contra, y de la capacidad de bloqueo que tiene la oposición. Algo que podemos ver en otros países también. Sí. Pero bueno, son 3 derrotas concretas. Y el caso del cambio de gabinete, lo que demostró el primer cambio de gabinete es el giro del centro, si se quiere, de Boric, la decisión de centrarse en los cuadros de la exconcertación, sobre todo, por ejemplo, Carolina Toá en el Ministerio del Interior y Ana Lía Uriarte en la Secretaría General. 2 áreas importantes, una que se encarga de la seguridad y otra de la relación con el Congreso. Y este cambio fue una continuidad de eso, con más independientes que afiliados a partidos, pero que si te metes más a bucear en las subsecretarías, hay mucho de la exconcertación del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, del Partido Liberal. Entonces, yo lo que veo es un presidente que no puede poner en marcha su gestión. Más allá de los logros que se han podido mencionar allí y la voluntad que pueda tener Boric, la realidad es que no cuenta hoy con la capacidad política para poder llevar adelante estas negociaciones y, sobre todas las cosas, tomó la decisión de moderarse, tomó la decisión de girar al centro y de poner como faro a Bachelet, sumar a los cuadros de la desconcertación, cuando antes hablaban de jubilar a la dirigencia política y entre ellas la propia concertación. Tal vez ahora ese usa fue sus cuadros. parte del error. No sé si fue un error. Él asumió diciendo, y toda su generación, nosotros venimos a jubilar a la vieja política. Entre ellos estaba la desconcertación. Sí. Ahora acude a sus cuadros, acude a sus referentes y a sus políticas. Leticia. Sí, puede haber sido un error quizás para su electorado, ¿no? Que le cuestionó y por eso lo preguntaba, tal cual. Empezó con un discurso, pero ahora tiene otro. A la vieja política, digamos. Pero si lo hizo con la intención de poder legislar con la derecha, bueno, desde ese punto de vista claramente fue un error, porque lo que vemos es que la derecha le sigue bloqueando, como planteaba recién Augusto, la reforma tributaria clave. Coincido en que a un año de gobierno o de la asunción del gobierno del presidente chileno tiene mucho más en el debe que en el haber, y coincido totalmente, o a mi modo de ver, que con el gran limitante del rechazo constitucional. Recordemos que Boric llega con muchísima expectativa, llega con la idea de, más allá de que haya hecho campaña por el apruebo y demás, planteando todas las demandas o las grandes demandas del estallido social solo se pueden modificar en Chile si cambiamos de modo o digamos, cómo puede influir el Estado, ¿no? Porque el planteo es, con la Constitución actual pinochetista, el sector público queda muy limitado. Llega, decía, con esta expectativa, y la reforma constitucional tira por la borda la posibilidad de avanzar en esas medidas profundas o con mayor profundidad. Me parece que ese es el gran limitante que va a seguir teniendo. Y no solo eso, sino que lo que pasó esta semana en el Congreso con una derecha, con la UDI, entre otros partidos de derecha, también algunos legisladores de izquierda, hay que decir, o más de centro, que lo rechazaron, decía la UDI, abiertamente pinochetista, que rechazaron tratar esta reforma tributaria, con la cual, si se quiere, Boric buscaba una segunda salida después del rechazo constitucional para modificar cuestiones en la sanidad, en las pensiones, entre otras, que
repito, son las grandes demandas que todavía siguen pendientes en Chile. Así que me parece, de hecho me gustó cuando Boric plantea, porque ayer tuvo, técnicamente entiendo que ya es deflación, que es menos 0,1, digamos, después de muchos meses de inflación, empieza a mejorar la economía y él decía, cuando empezamos a salir de esta crisis, hay sectores que no quieren que Chile cambie, ¿no? Y eso me parece que quedó muy claro esta semana. Obviamente dirigido al Congreso, como parte de este mensaje, ¿no? De ya. A la derecha sobre todo, claro. Y en un nuevo proceso que también inició esta semana con muchas críticas, un proceso nuevo constitucional que no enamora, porque recordemos que los chilenos votaron para que, para que el nuevo texto constitucional lo escriban ciudadanos, el chileno de a pie, y lo que está pasando ahora, o la gran crítica, tiene que ver con que este texto lo va a hacer un comité de expertos que básicamente son exfuncionarios o exlegisladores. Y elegidos por el legislativo. Elegidos por el legislativo, más allá de que después va a haber una votación para el otro comité, pero lo que dicen es, está hecho a medida de los partidos políticos, es decir, un proceso que no logra enamorar, que me parece que esta es como la otra carta que puede llegar a jugar Boric este año. El tema ahí es que la otra, el estilo de la constituyente más de base, no funcionó tampoco, no enamoró tampoco. Independientemente de la desinformación o de las campañas en contra, la realidad es que, lo hemos hablado mucho acá, la constituyente tuvo una lógica media partisana y media sectorial, ¿no? Entonces, eso hace que tampoco, eso no logró enamorar. Entonces la gran discusión, la gran pregunta es cómo hace Boric para pensar un nuevo texto constitucional con las fuerzas políticas con las que tiene que negociar. Ahí está la discusión. Si no lo pudo hacer sin las fuerzas políticas antes, ¿lo va a poder hacer ahora con las fuerzas políticas que le bloquean todo en el Congreso? La elección de constituyentes es un desafío ahora, que creo que es en mayo. El 7 de mayo. El 7 de mayo, y que tiene al progresismo dividido. Digamos, porque el socialismo fue por un lado, junto con la democracia cristiana y demás, y el sector de Pro Dignidad fue por otro. Entonces hay que ver si eso no termina debilitando las fuerzas progresistas dentro del comité de la nueva Constitución. Sí, claro. Bueno, a mí me parece que la Constitución no fue, no sé si fue partisana, me parece que el Congreso es partisano en este caso, y que la derecha es ultra partisana, porque de hecho hay una Constitución desde la época de Pinochet. Me parece a mí que más lo que falló, más allá de que es real el rasgo de la Constitución, lo que falló fue que Boric no supo construir poder, el poder que le dio la elección y la coalición que conformaba no fue un poder continuo, es decir, apenas asumió y con distintas posturas empezó a fragmentarse toda la coalición, obviamente de las puertas para adentro, porque la coalición en teoría sigue funcionando, pero evidentemente no supo construir poder, ni dentro de su coalición, ni poder popular, porque él llegó a la presidencia como un referente del poder popular y de reclamos muy puntuales después de una rebelión en Chile que marcó, si se quiere, la agenda que después tomó Boric y fue elegido como el representante de esa agenda. Un año después, lo que vemos es a un Boric que, la verdad, los logros no son nada estructurales y una sociedad chilena, la sociedad chilena que lo llevó al poder es una que reclamaba algunas cuestiones estructurales, corriéndose cada vez más al centro, pero sobre todo esto, no pudiendo ponerse como un referente. Y me parece un dato bastante interesante para la región, que es el tema de las socialdemocracias que se alían con las izquierdas para llegar al poder. Una vez que llegan al poder, tratan de adaptar su programa, que es incompatible con los de la derecha, pero terminan cediendo a la derecha y no funciona, pierden el apoyo popular y la verdad todo termina mal. Lamentablemente es una fórmula que no es nueva, y tampoco es que tiene hace muchos años. Viene pasando en Latinoamérica en los últimos años, no está funcionando, es hora de que empecemos también a ver la realidad y los líderes empiecen a ver la realidad para que no esté separado, por un lado, el poder legislativo y por otro lado, el pueblo. Bueno, bien, este es un tema que vamos a seguir analizando, lógicamente. País vecino, Chile nos importa y mucho. ¿Querías decir algo, Leticia, para cerrar? No, pensaba en lo que decía Ale, que es una línea muy delgada, ¿no? Bueno, críticas, acá lo hemos recibido al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que de hecho participó y cuestionó justamente un poco por el lado que planteaba Ale. Pero digo, es una línea muy delgada entre cómo hacer con una derecha que al día de hoy en el Congreso reivindican a Pinochet. Digo, no hay una condena social, es realmente una derecha que, bueno, lo vimos, iba a mencionar
nominar a una canciller que, como se vieron tweets en las que hablaba de fronteras abiertas, lo dio de baja. Digo, hay una derecha que juega realmente un rol muy importante. Me parece una línea muy compleja entre cómo hacer para intentar poder gobernar con esa derecha o seguir en una línea más progresista. Muy breve. Que me parece que es genuino Boric en Muy ese breve, sentido. pero también no hay que perder de vista algo. Es verdad que estaban en las campañas estaban los reclamos del estallido, es cierto, pero también es cierto que estaban muy fuertes los reclamos de seguridad y de militarización de la frontera y de la migración. Y en ese sentido Boric tuvo que hacerse cargo de eso, continuando la lógica de Piñera. Entonces es demasiado complejo como para agotarlo. Necesitamos más tiempo para debatirlo, pero digo, también estaba muy presente eso en la campaña electoral. Vamos a seguir analizándolo por los próximos sábados, el presente y futuro de Chile. Ahora hacemos la primera pausa en Televisión Pública.